La lectura que están a punto de escuchar es traída a ustedes gracias al apoyo de los Patreon. Un fuerte abrazo por confiar y mantener a flote este proyecto que sin ustedes realmente no sería nada. Gracias totales. Un nosotros sin estado. Por Yasnaya Elena Ágil. Capítulo 1. ¿Nunca más un México sin nosotros? 1. Un río. El nombre de un río que nace en la meseta tibetana, pasa por la India y atraviesa Pakistán, cuenta con una historia inquietante. Su nombre propio en castellano, Indo, proviene de una antigua lengua reservada para los oficios y las escrituras sagradas del hinduismo. Del sánscrito, Sindhu, la palabra pasó al persa como Indush, al griego como Indos, y de ahí al latín Indus, y luego al castellano ya convertida en Indo. El nombre de este río se relaciona también con la región que conocemos como India y después, mediante una historia de confusiones geográficas escuchada ya demasiadas veces, el gentilicio indio terminó siendo utilizado para nombrar a los integrantes de un conjunto de pueblos que habitan el continente americano a la llegada de los colonizadores europeos. El viejo nombre de un río, mencionado en el texto más antiguo de la India, adquirió también en latitudes remotas una carga connotativa fuertemente despectiva. En este río pienso cuando, dentro de la cabina de un taxi, escucho al conductor lanzar improperios contra una persona que casi provoca una colisión. Una lista de insultos que termina de manera culminante con un sonoro indio. Contrario a la creencia de muchas personas, las secuencias hindi de las palabras indio e indígena no tienen una relación etimológica. Lejos del acuso origen de indio, la palabra indígena proviene del latín y se utiliza para designar la adscripción a un lugar de nacimiento. De indi, de allí, y gen, nacido. Su significado etimológico sería nacido allí u originario. En los usos más antiguos que podemos encontrar en castellano de la palabra indígena, se muestra un significado etimológicamente estricto. Indígena designaba entonces a toda persona nacida allí. La naturaleza deíctica del allí permitía que indígena adquiriera significado según el lugar al que se hiciera referencia. ¿Cómo fue que palabras tan distintas, indio e indígena, se llegaron a usar para nombrar aparentemente la misma categoría muchos siglos después? ¿Cómo fue que adquirieron su significado actual? Estas palabras, indio e indígena, también podrían lavar su significado, desteñirse en medio de un río que se lleve las estructuras que les dan sustento porque, al menos en la actualidad, es la existencia de los estados nacionales las que les da cuerpo. Es decir, en cierto escenario futuro esas palabras podrían volverse insignificantes, felizmente irrelevantes. Imaginar ese escenario es el propósito central de este ensayo. 2. Un accidente histórico. Gracias a la politóloga Mije Tajeu Díaz Robles, tuve noticias del periodista mapuche Pedro Cayuqueo, autor del extraordinario libro Solo por ser indios y otras crónicas mapuches, en el que, entre otras cosas, se vuelve evidente la tensión entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, especialmente el pueblo mapuche. En una de las entrevistas que concede Cayuqueo, declara que él es mapuche, que su nacionalidad es la nacionalidad mapuche, pero que cuenta con un pasaporte chileno debido a un lamentable accidente histórico que prefiere no mencionar. Tras esta declaración más que ocurrente, encuentro dos elementos fundamentales para entender la situación actual de los pueblos indígenas de México y del mundo: las particularidades propias de los pueblos y naciones, y el surgimiento, lamentable para Cayuqueo, de un mundo dividido en entidades legales llamadas estados.
Aunque parece una declaración ociosa, me interesa recalcar esta observación obvia. Nunca en la historia de la humanidad el mundo estuvo dividido en poco más de 200 países bajo un modelo ideológico en el que cada uno se le ha construido una identidad, una bandera, una historia, una lengua y una serie de símbolos asociados. Casi resulta imposible pensar hoy el mundo sin estas divisiones, que en muchas ocasiones se asumen como existentes desde siempre, como dadas desde el origen o como el modo en el que el mundo ha sido ordenado desde un principio. La división del mundo en estados nacionales se utiliza también como catalejo para mirar al pasado. El México prehispánico, solemos decir frecuentemente, ignorando la gran inexactitud de la frase, pues lo prehispánico excluye por fuerza México, un estado creado hace apenas 200 años. La existencia de un par de centenares de estados en el mundo choca con una realidad: la existencia de miles y miles de naciones que quedaron encapsuladas dentro de esos 200 estados. El pueblo Ainu en Japón, el pueblo Sami que habita en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y el pueblo Mije en Oaxaca, son considerados pueblos indígenas a pesar de ser naciones distintas entre sí y de tener experiencias históricas más que contrastantes. Los une un rasgo bajo la categoría indígena: el hecho de no haber conformado su propio estado, el hecho de haber quedado encapsulado dentro de otros estados. Aún más, estos estados constituyeron prácticas y narrativas homogeneizantes que niegan la existencia misma de otras naciones, naciones con lengua, territorio y pasado común. La gran trampa de los estados modernos es que, a golpe de ideología nacionalista, nos han hecho creer que además de estados son también naciones. Las naciones entendidas como pueblos del mundo no son necesariamente estados. La falsa equivalencia Estado-nación subyace la lógica y el funcionamiento del mundo actual y genera categorías en principio insostenibles como cultura francesa, cuando solo en la Francia continental se hablan, además del francés, otras 12 lenguas distintas, o como cultura mexicana cuando los mexicanos, es decir, los pertenecientes al Estado mexicano, hablan lenguas agrupadas en 12 familias lingüísticas radicalmente distintas entre sí y pertenecen a más de 68 naciones con diferencias culturales muy marcadas. México es un estado, no una nación. México es un estado que ha encapsulado y negado la existencia de muchas naciones. La Constitución mexicana es bastante elocuente en cuanto al establecimiento de esas equivalencias, cuando enuncia que la nación mexicana es única e indivisible. Si realmente lo fuera, no sería necesario decretarlo. Basados en el número de lenguas distintas en el mundo, podríamos decir que existen aproximadamente 7,000 naciones, repartidas en aproximadamente 200 estados, 200 países. Esto tiene como consecuencia que la mayor parte de las naciones en el mundo no cuenten con un estado que los respalde o con un ejército que resguarde su autonomía. Los estados establecen pactos con individuos concretos a los que reconoce como ciudadanos iguales ante la ley, y no con las naciones y las colectividades que en realidad lo conforman. Para formar la equivalencia Estado-nación, los estados modernos se han empeñado en combatir la existencia de otras naciones. En 1998, hablantes de las otras lenguas que se hablan en territorio francés, como el bretón, el catalán y el aragonés, pidieron al Estado francés el reconocimiento de sus lenguas en la Constitución. Esta propuesta chocó con una férrea oposición. La Academia Francesa, por ejemplo, que rara vez se pronuncia públicamente, declaró que las lenguas regionales atentan contra la identidad nacional. Estas palabras me parecen una aceptación tácita de la ideología que sostiene a los estados. La mera existencia de lenguas y naciones distintas a la que han creado los estados atenta contra el proyecto del Estado mismo. Las naciones del mundo que no conforman estados son la negación de los proyectos de Estado.
A la mayoría de estas naciones se les conoce como pueblos o naciones indígenas. Lejos ya del significado etimológico, la categoría indígena es una categoría política, no una categoría cultural ni una categoría racial, aunque ciertamente ha sido racializada. Indígenas son las naciones sin Estado. Por eso son indígenas el pueblo Ainu en Japón, el pueblo Sami en Noruega y el pueblo Mije en Oaxaca. Esta condición une también a pueblos como el catalán o el escocés. El caso de México es bastante elocuente. Como ya ha señalado Federico Navarrete en el libro México Racista, una denuncia, el proyecto nacional tuvo como uno de sus principales objetivos la engañosa creación de la categoría mestizo. Los nuevos mestizos mexicanos, escribe Navarrete, no fueron producto de una mezcla racial y tampoco cultural, sino de un cambio político y social que creó una nueva identidad. En términos históricos y culturales, esta forma de ser, bautizada como mestizo, era más cercana a la cultura occidental de las élites criollas que a ninguna de las tradiciones indígenas o africanas que convivían en el territorio de nuestro país. La categoría mestizo se opone necesariamente a la categoría indígena, pues el proyecto estatal mexicano creó en el siglo XX esta oposición binaria. El lingüista Michael Swampton ha apuntado que la palabra indígena no se usó con su significado actual durante la época colonial, y que fue hasta entrado el siglo XIX cuando se comenzó a utilizar como hoy lo hacemos. Para el Imperio Español, las naciones que habitaban este territorio eran indios, y tal categoría formaba parte de un complejo sistema de castas que se redujo después de la independencia a una oposición binaria para el Estado mexicano: indígena, mestizo. Si para el Imperio Español fuimos indios, para el Imperio Mexicano somos indígenas, aunque en la actualidad se usen como términos equivalentes. Sin embargo, cada lucha de reivindicación de las naciones del mundo sin Estado se relaciona con estas categorías de manera distinta. Como apunta Francesca Gargallo en Feminismos desde Abya Yala, Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América, las y los mapuches, escribe Gallardo, se niegan a ser llamados indios y rechazan el apelativo indígena, pues son mapuche, una nación no colonizada. Pero las y los aymara afirman que si como indios nos conquistaron, como indios nos liberaremos. Como se observa en el caso mapuche, la negación de las etiquetas indio e indígena implica la negación de la colonización europea o del colonialismo interno estatal. En el caso mexicano, una parte del llamado movimiento indígena ha rechazado terminantemente la etiqueta indígena y ha preferido el término originario, que pone en juego otra serie de implicaciones. Por el contrario, otra parte ha determinado utilizar el término y la categoría indígena para nombrar una serie de luchas y circunstancias que hermanan a pueblos distintos entre sí. Dado que la creación de un mundo dividido en estados nacionales es reciente, entonces la condición de indígenas no es esencial sino producto del lamentable accidente histórico al que se refiere Pedro Cayuqueo. Como apunta el historiador Sebastian van Doesburg, las categorías Mije, Mapuche o Mixteco, por ejemplo, permiten vislumbrar un futuro, y de hecho un presente, diferente, en que la identidad no se construye exclusivamente en relación al Estado-nación como sucede con la etiqueta indígena. El término indígena, no hay que olvidarlo, solo cubre 200 años de los 9000 años de historia mije o mesoamericana, tomando la domesticación del maíz como su génesis. 3. ¿Un México con nosotros? El Estado mexicano ha diseñado políticas públicas, promulgado leyes y ejercido presupuestos para borrar la existencia de otras naciones y de otras lenguas. La castellanización forzada es un ejemplo de una política pública que ha negado de manera bastante exitosa el derecho de la población infantil indígena a acceder a educación en su lengua materna. La alucinante ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional dicta legalmente, valga la redundancia,
las formas adecuadas para rendir culto a una serie de símbolos que ayudan a sostener la idea de que el Estado es también una nación, única e indivisible. Se calcula que a principios del siglo XIX, después de 300 años de colonialismo español, aproximadamente el 65% de la población del naciente Estado mexicano hablaba una de las muchas lenguas indígenas del país. Si ahora, después de 200 años de vida como Estado, los hablantes de lenguas indígenas representamos solo el 6.5% de la población, podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios, sino minorizados, y que la aparente mayoría mestiza es en realidad población desindigenizada por el proyecto estatal. De seguir con la tendencia actual, en aproximadamente 100 años, los pueblos indígenas representarán tan solo el 0.5% de la población mexicana, culminando así el proyecto estatal de homogeneización. Negar la existencia de otras naciones que no sean la creada por el nacionalismo mexicano no solo afecta el estatus político de los pueblos indígenas. Esa negación también ha tenido consecuencias directas como la violación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Los distintos castigos físicos y psicológicos que recibieron los hablantes de las lenguas indígenas en procesos de castellanización forzada son un ejemplo de estas violaciones a derechos básicos. La mayoría de los problemas que enfrentamos los pueblos indígenas en la actualidad se relacionan con los proyectos estatales en los que estamos inscritos. En el caso mexicano, por ejemplo, la autorización de proyectos como hidroeléctricos, mineros y petroleros que el Estado ha autorizado en territorios pertenecientes a pueblos indígenas atentan directamente contra la gestión y la propiedad comunal de los territorios propios. Según el Registro Agrario Nacional, más del 75% del estado de Oaxaca es de propiedad social, comunal o ejidal, y en este territorio se han autorizado más de 300 concesiones mineras que no han sido sometidas a consulta. Ante esta realidad, los pueblos indígenas han reclamado el derecho a la autonomía y a la libre determinación como naciones sin Estado que necesitan gestionar la red pública por ellos mismos. Como parte de esta lucha, poco a poco se ha construido una serie de mecanismos y recursos legales internacionales que tiene como objetivo dotar de mayor autonomía a los pueblos indígenas como naciones sin Estado. Dentro de estos mecanismos legales destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en el caso de México, la reforma al artículo 2 de la Constitución en 2001. Sin embargo, los estados modernos han mostrado en general una gran resistencia a reconocer la autonomía y el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas. Para el Estado mexicano en particular, el problema indígena se lee como el fracaso del proyecto de incorporación que idealmente integraría a los pueblos indígenas a esa cultura creada ad hoc, en la que todas las personas hablan español, ejercen sus derechos políticos de un mismo modo, y el Estado administra todos los territorios y bienes naturales. El problema para el Estado y para buena parte del movimiento por los derechos de los pueblos indígenas ha sido la necesidad de construir algo que yo he querido llamar un México con nosotros, una política de integración a los mecanismos del Estado. En este tipo de proyectos se busca la inclusión de individuos pertenecientes a pueblos indígenas mientras se sigue impidiendo la participación de sus colectivos. Por ejemplo, se celebra que el número de indígenas en la Cámara de Diputados local en el estado de Oaxaca se haya incrementado en las últimas décadas, aunque esos diputados representen intereses de los partidos políticos que los postularon, más que intereses de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Por contraste, la iniciativa de reforma constitucional presentada por los pueblos indígenas de Oaxaca al legislativo local hace 4 años, que proponía, entre otras cosas, la creación de un parlamento indígena, donde los pueblos pudieran tener representantes directos sin pasar por los partidos políticos, ha sido congelada. Otro ejemplo,
Los sistemas de becas de estudio para jóvenes indígenas que otorgan distintas instituciones sigue la lógica integracionista, mientras que la construcción de un sistema educativo propio de cada pueblo indígena, sin injerencia estatal, parece una realidad lejana. Contrario a esta tendencia integracionista, para muchos pueblos y comunidades indígenas la exigencia reside en que el Estado reconozca la autonomía y la libre determinación de las naciones indígenas, que reconozca el pluralismo jurídico y las distintas maneras en las que los pueblos y las comunidades indígenas gestionan su organización social y política, que en muchos casos funciona de manera bastante distinta a la ley del Estado mexicano. Para este movimiento, es necesario crear un México que no absorba ni uniformice el nosotros. Un Estado que no tenga como fin último integrar a los pueblos indígenas en ese ideal fabricado que ha dado en llamar mestizo. 4. Una nación pluricultural o un Estado plurinacional. Además de los problemas históricos, los pueblos indígenas enfrentamos en el presente severas amenazas que ponen en riesgo nuestros territorios. El gobierno mexicano ha concesionado gran parte de los territorios de los pueblos indígenas a empresas con proyectos neoextractivistas, como las mineras, las hidroeléctricas y las de extracción petrolera, entre otras. Estas concesiones ponen en evidencia las contradicciones del Estado. Por un lado, ha firmado tratados que los obligan a consultar a los pueblos indígenas antes de concesionar sus territorios. Por el otro, considera que los recursos naturales del territorio mexicano son propiedad federal. A pesar de que el Estado mexicano reconoce tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la autonomía de los pueblos indígenas sobre su vida y territorio, este último tratado de carácter vinculante, en la práctica está lejos el pleno reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas y a la consulta cuando se trata de emprender proyectos en sus territorios. Como resultado del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, y de los acuerdos de San Andrés firmados en 1996, en 2001 se modificó el artículo 2 de la Constitución. Ahora reconoce: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Aun cuando esta reforma representa un avance importante, llama la atención el hecho de que el Estado mexicano se enuncie como nación y la existencia de los pueblos indígenas se contemple desde la perspectiva de la diversidad cultural. El Estado mexicano mantiene así la ficción que legitima su existencia. Se sigue narrando a sí mismo como si fuera una nación con diversidad de culturas. Por un lado, concede autonomía a los pueblos indígenas. Por el otro, se enuncia como la única nación posible. La diversidad cultural es un rasgo propio de todas las sociedades. Así, la diversidad cultural también se presenta dentro de cada una de las naciones indígenas, que lejos están de ser pueblos homogéneos culturalmente hablando. Reconocer la obvia diversidad cultural no tiene las mismas implicaciones políticas que tendría enunciar la existencia de un Estado plurinacional. Ahí se encuentra la trampa del multiculturalismo neoliberal, como lo han llamado diversos autores. Ante una realidad que pone en entredicho su legitimidad, el Estado mexicano se ha alejado del indigenismo integracionista, al menos en teoría, para acercarse al discurso que pondera la multiculturalidad. Los resultados me parecen casi lo mismo. El Estado tolera e incluso alienta la existencia de los pueblos indígenas solo cuando se trata de sus manifestaciones culturales,
Los espacios oficiales que han abierto sus puertas a los indígenas se concentran sobre todo en el sector cultural, mientras que los espacios políticos siguen todavía cerrados. Cada vez tenemos más premios para la producción literaria en lenguas indígenas, pero registrar a una niña con un nombre en otomí continúa siendo un terrible calvario. Para evitar el reconocimiento de que este país es en realidad un estado en el que existen muchas naciones, México ha preferido confinar a las naciones indígenas en categorías culturales y no en categorías políticas, a pesar de que la Constitución les concede autonomía. La narrativa identitaria mexicana, reforzada cada lunes en las escuelas y abonada muchas veces por los estudios antropológicos, ha encerrado en una trampa la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas. La trampa ha consistido en esencializar el rasgo indígena y asignarlo como rasgo cultural. Resulta bastante común leer estudios titulados Cosmovisión indígena, Música indígena o Danza indígena, como si los pueblos que no conformamos estados debiéramos tener, por esa mera razón, una misma cosmovisión, una misma música o un mismo tipo de danza. El propio movimiento indígena ha caído muchas veces, me parece, en la trampa de hacer de indígena un rasgo esencial, cuando es en realidad un rasgo político que debería ser temporal. Esta narrativa que mantiene la ficción de que el Estado mexicano es una nación rica en diversidad cultural oculta el ejercicio de borramiento que implicó su creación y la violencia que se ha ejercido sobre naciones distintas que cuentan con su propia lengua, un pasado particular y un territorio común. Mientras tratemos la categoría indígena como categoría cultural, el Estado la seguirá utilizando como velo para ocultar que el proyecto integracionista y las violencias asociadas continúan a marchas forzadas. 5. Nosotros sin México. En un intercambio virtual, Pedro Cayuqueo me hacía notar la sorpresa con la que había recibido desde su contexto uno de los principales lemas del movimiento zapatista: nunca más un México sin nosotros. El movimiento al que Cayuqueo se adscribe busca justamente lo contrario: un Chile sin mapuches, un pueblo mapuche sin Estado chileno, un Estado que les permite ejercer a los mapuches la autonomía a la que tienen derecho. Las prácticas y el discurso nacionalista del Estado mexicano han sido muy exitosos porque han convertido una ideología en sentimientos individuales, de los cuales es muy difícil desprenderse. El nacionalismo estatal hace parecer como algo perfectamente natural la existencia del Estado mexicano como nación única, como identidad única y como unidad cultural. Es la bandera, es el himno, son los símbolos, son las fiestas y los altares patrios los elementos fundamentales que constituyen la narrativa con la que se ha violentado la existencia misma de los pueblos indígenas. Las prácticas del nacionalismo mexicano posibilitaron en gran medida los castigos físicos y psicológicos que sufrió la población infantil indígena para adquirir de manera violenta el castellano como lengua nacional. Es el nacionalismo estatal el que dio sentido al despojo que sufrieron pueblos chinantecos y mazatecos cuando, en aras del bien de la nación, tuvieron que dejar su territorio para que el Estado construyera la presa Miguel Alemán en Oaxaca. El nacionalismo mexicano es la narrativa que justifica la violencia racista que han padecido los pueblos indígenas de México. A pesar de todo y contra el funcionamiento mismo del Estado mexicano, los pueblos indígenas han ejercido cierto grado de autonomía. Por ejemplo, un gran número de comunidades indígenas en Oaxaca se organiza de modo distinto al del Estado mexicano. En muchos municipios oaxaqueños las elecciones locales se realizan sin partidos políticos, sin campañas electorales y mediante asambleas. Las autoridades municipales no cobran sueldos y tienen por máxima autoridad a la asamblea de comuneros. La seguridad
el acceso al agua y muchos servicios se gestionan comunitariamente. Apenas en 1995 la legislatura local reconoció estas prácticas. Cada vez que los pueblos indígenas han exigido el reconocimiento pleno de su autonomía, las voces de intelectuales liberales resuenan alertando sobre una temida balcanización. Se trata del Estado liberal negando una vez más que su origen implicó la negación de la existencia de otras naciones. Aun cuando la legislación otorga autonomía y libre determinación a los pueblos indígenas, el Estado no los reconoce en la práctica. Los pueblos indígenas rara vez participamos en el diseño de los programas educativos, de salud o de justicia que nos afectan. El Estado mexicano está diseñado para inhibir el ejercicio de la autonomía. Tan es así que es posible que, antes de conformarse un Estado realmente plurinacional, culmine el proyecto de mestizaje que pretende desaparecer a los pueblos indígenas como colectividades. ¿Qué representa la autonomía de los pueblos indígenas? En otra conversación con Cayuqueo, pensábamos en dos salidas posibles. La primera, el establecimiento de estados plurinacionales, estados que como entidades legales puedan confederar a las naciones que las conforman y en los que cada una de ellas cuente con un alto grado de autonomía y libre determinación. Me parece que este es el modelo al que aspira una gran parte del movimiento indígena, y ya es una realidad, al menos en papel, en la Constitución de Bolivia, que se enuncia como un Estado plurinacional. Desde otros movimientos se ha planteado otra salida, la idea de que para gozar de máxima autonomía, de máxima capacidad de autogobierno, es necesario conformar un Estado independiente. Si los pueblos indígenas somos indígenas porque no formamos un Estado, entonces una manera posible de desaparecer las violencias asociadas a la categoría indígena es formando un Estado propio. Después de todo, el Estado Vaticano tiene un territorio muchísimo menor que el territorio del pueblo mije. Este planteamiento, sin lugar a dudas, es el que despierta más alarmas. Mientras que los discursos nacionalistas estatales son bastante tolerados e incluso exaltados, los nacionalismos no estatales se califican como peligrosos. La existencia de una bandera española, por ejemplo, recibe una lectura distinta a la reivindicación de una bandera catalana. La bandera mexicana no parece ser una afrenta, mientras que la existencia de una bandera yaqui genera a menudo dudas y suspicacias. Aun cuando los nacionalismos estatales son los que han tenido las consecuencias más terribles sobre la humanidad, son los nacionalismos no estatales los que reciben mayor condena. Tomar el camino de la autonomía mediante la conformación de un Estado independiente, más allá de las dificultades prácticas, implica varias contradicciones preocupantes. El modelo al cual han resistido los pueblos indígenas es precisamente el modelo del Estado. Entonces, ¿por qué habríamos de replicarlo? El hecho de que las naciones indígenas no hayan conformado estados nacionales se contrapone al modelo liberal que los generó. Crear un Estado independiente ¿no sería, paradójicamente, sucumbir a la misma ideología que pretendemos resistir? Los posibles caminos de la autonomía efectiva plantean discusiones interesantes. La existencia de un himno y una bandera mije, por ejemplo, genera en mí sentimientos encontrados. Por un lado, reconozco que simbolizan la resistencia de la nación mije a los ejercicios de homogeneización y borradura a los que lo ha sometido el Estado mexicano. Por el otro, representan la calca de los mismos mecanismos simbólicos del Estado. Resulta necesario también construir una autonomía simbólica en la que la pertenencia a nuestras nacionalidades se pueda manifestar sin el imaginario que han construido los estados. La Confederación de los Pueblos Iroqueses en Estados Unidos, que ha emitido sus propios pasaportes, supone un cuestionamiento serio al Estado.
pero de algún modo calca los mismos mecanismos. Plantear la creación de estados independientes más allá del escándalo que provoca cada vez que se habla de ello, evidencia también que nuestra imaginación ha sido cooptada. Necesitamos imaginar otras formas posibles de organización política y social, un mundo post-estados nacionales, un mundo que no esté dividido en países. Nosotros sin México significa un nosotros sin Estado, sin el Estado mexicano, pero sin crear otros estados. A diferencia del modelo integracionista, el modelo nosotros sin México no busca integrar a los pueblos y a los individuos indígenas a los mecanismos estatales, sino confrontarlos y prescindir lo más posible de ellos. En un mundo sin estados, la categoría indígena deja de tener sentido. Somos indígenas en la medida en que pertenecemos a pueblos que no crearon estados. En una conversación sobre el tema, alguien preguntaba si entonces lo que queremos es dejar de ser indígenas. Idealmente sí. Idealmente podríamos dejar de ser indígenas, no para convertirnos en mestizos, sino para ser solo mijes, mapuches, samis o rarámuris. 6. Arrebatarle funciones al Estado. El objetivo que planteo comienza por imaginar. Imaginar un nosotros sin México, un mundo sin estados, comunidades autónomas capaces de gestionar la vida en común de los pueblos indígenas, que dejarían de serlo, sin la intervención de las instituciones estatales. También es primordial combatir el discurso y las prácticas nacionalistas de Estado, negarse a rendir honores a una bandera que representa un Estado etnocida, dejar de reproducir toda práctica que refuerce la idea de que México es una nación, dejar de amar a México porque los estados no deben amarse. La resistencia a los símbolos es importante, pues socava la narrativa que sostiene y legitima a los estados. Hace unos años en Oaxaca, durante una protesta, unos jóvenes quemaron públicamente una bandera mexicana. Las reacciones me parecieron desproporcionadas. Políticos de izquierda y derecha condenaron por igual los hechos. La opinión pública reaccionó indignada. Los jóvenes fueron detenidos. Y en un giro increíble, las instituciones de gobierno inventaron y ejecutaron una ceremonia de desagravio a la bandera nacional, en la que diversas voces se disculparon públicamente con la bandera. En un país erigido sobre el etnocidio de los pueblos indígenas, en un país con miles de desaparecidos, en un país lleno de fosas clandestinas, el Estado nunca ha organizado una disculpa pública, que en cambio sí fue ofrecida a una bandera quemada. La existencia misma de los pueblos indígenas con lenguas, territorios y organizaciones políticas distintas se lee como una afrenta a la existencia de México como una sola nación mestiza. Nuestra existencia y permanencia se entiende como una quema de la bandera. Pues bueno, para construir un futuro para los pueblos indígenas, resulta necesario seguir quemando banderas, al menos simbólicamente. La resistencia a las prácticas nacionalistas es necesaria y urgente. En ese contexto, ¿no hemos perdido ya demasiado tiempo y esfuerzo pidiéndole al Estado mexicano que reconozca y respete las autonomías? Las batallas han sido muchas y los logros pocos. ¿Qué podemos hacer? Además de resistir a las acciones y a los símbolos del Estado, es importante comenzar a arrebatarle funciones. La lógica liberal apunta hacia el lado contrario. Nos dice que hay que trabajar para mejorar el funcionamiento de instituciones estatales y esperar que ellas respeten el ejercicio de las autonomías. La realidad, sin embargo, muestra que en ese camino no cabe mucha esperanza. Los territorios indígenas enfrentan hoy fuertes amenazas y el proyecto de mestizaje sigue su implacable curso a pesar de la fuerte resistencia. En sentido contrario,
es posible tratar de prescindir de los servicios del Estado y fortalecer los espacios autogestivos que muchísimas comunidades indígenas han creado a lo largo de su historia. Incluso es posible ir más allá y arrebatarle las funciones con las que ejerce la opresión. Crear un sistema educativo para cada nación indígena y sistemas de salud y de administración de justicia gestionados de manera autónoma. Si bien combatir la ideología nacionalista es fundamental, también lo es plantear algunos ejes rectores para la gestión de la vida autónoma. Dada la gran diversidad de realidades que presentan los pueblos indígenas, resulta complicado dibujar un solo escenario posible para la construcción de estructuras autogestionadas lo más alejadas posibles de los mecanismos estatales. A pesar de ello, es posible trazar algunas ideas rectoras. En cuanto al territorio, si bien una gran parte de los territorios de los pueblos indígenas se gestiona como propiedad social, ejidal o comunal, muchos pueblos indígenas no cuentan con este reconocimiento para sus territorios. Un primer paso sería declarar la existencia de territorios indígenas autónomos en los que el Estado no pueda concesionar proyectos extractivos que atenten contra la salud y la calidad de vida de las personas, como sucede con la minería a cielo abierto. La autonomía sobre el territorio funciona como base para desarrollar la vida en común y la gestión de otros asuntos sociales. Sin la posibilidad de gestionar de manera autónoma sus propios territorios, los pueblos indígenas no podrán desarrollar de manera adecuada otras acciones necesarias, como el aprovechamiento de los bienes naturales y el ordenamiento de un mercado interno más justo. Por ejemplo, en el caso del pueblo Mije, y como ya había planteado desde la década de los 80 el antropólogo Mije, Floriberto Díaz, el exceso de la producción de maíz en las tierras bajas podría cubrir las necesidades de las tierras frías, los cuales así ya no tendrían que verse obligadas a comprar el maíz importado que provee Diconsa, un organismo estatal de abasto. Un mayor control sobre el territorio tendría un impacto directo sobre distintos asuntos como el comercio, el abasto de alimentos e incluso la gestión en temas de seguridad. En cuanto a las formas de gobierno, si bien la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir sus formas de gobierno, es necesario que ese reconocimiento sea efectivo y transversal. Para el caso de Oaxaca, organismos políticos como el Instituto Electoral Local o la Secretaría de Gobierno Estatal reconocen la existencia de municipios que eligen a las autoridades sin partidos políticos. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas no reconoce que esos municipios tienen sus propios mecanismos de administración de recursos económicos y se relaciona con ellos como con cualquier otro municipio, lo cual genera situaciones muy complejas. Más allá del reconocimiento del Estado, es necesario reforzar estas diversas maneras de administrar la red pública que no pasan por la estructura de los partidos políticos nacionales. En cuanto a la impartición de justicia, así como las formas de gobierno son múltiples, los mecanismos de impartición de justicia son diversos. Más que oponer el sistema judicial mexicano a un sistema de justicia indígena, como comúnmente se le ha llamado, es necesario reconocer la existencia de múltiples formas de entender la justicia, el castigo y la reparación del daño. Desde los principios del derecho positivo, la administración de justicia en las comunidades indígenas se ha visto siempre como bárbara. Sin embargo, hay que reconocer, debatir y recrear las buenas prácticas que se han dado dentro de las comunidades en cuanto a impartición de justicia. Una buena parte de la impartición de justicia en este país la realizan ya las comunidades indígenas por medio de jueces comunitarios, y este es un hecho que no puede ignorarse. Más bien, es necesario fortalecer el pluralismo jurídico que ofrezca diversas y múltiples respuestas culturalmente situadas para la demanda de justicia. En cuanto a la gestión de la seguridad pública, en la actualidad la tarea de proveer seguridad pública en los pueblos indígenas ya es ejecutada por ellos mismos. Aún más, ante la ausencia del Estado,
A últimas fechas han surgido policías comunitarias armadas que han puesto en jaque el sistema judicial mexicano. Frente a una realidad apabullante en la que el crimen organizado ha tomado el control en gran parte del país, la organización comunitaria ha resuelto de facto, en muchos casos, la demanda de seguridad. Tal vez es en este rubro en que la mano del Estado está más ausente o es más deficiente, pero también en el que el Estado castiga más el hecho de que las comunidades ejerzan las funciones que en teoría le corresponden a él, como lo atestigua la criminalización de las policías comunitarias. Sin embargo, en casos como el de Cherán, en Michoacán, se ha demostrado que la organización comunitaria es una vía efectiva para las labores de seguridad y vigilancia locales. Es una ventaja que en muchos casos las unidades de organización o las comunidades sean pequeñas, pues permite tener mayor control del territorio a vigilar y permite articular una pequeña confederación de unidades de vigilancia. En cuanto a la gestión de los servicios de salud, actualmente el sistema de salud estatal no cuenta con los elementos necesarios para atender a pacientes indígenas en sus propias lenguas, con todas las consecuencias que esto tiene, ni tampoco considera sus propios elementos culturales. La posibilidad de gestionar la salud de manera comunitaria permitiría establecer un diálogo intercultural entre la medicina occidental y elementos de la medicina propia de cada pueblo indígena, un diálogo que permita una atención integral y, sobre todo, preventiva. En varios casos en los que se han integrado distintas visiones, los resultados son esperanzadores. En varias comunidades de la montaña de Guerrero, las parteras tradicionales han establecido colaboraciones con la medicina occidental, que ha tenido como resultado un importante descenso de la mortandad materna, algo que no habría podido lograrse sin la participación de las parteras tradicionales. En cuanto a la educación, mientras los proyectos educativos se encuentran centralizados en el Estado y los profesores sean empleados, las prácticas nacionalistas estatales seguirán siendo replicadas dentro de los pueblos indígenas, y la población estudiantil indígena seguirá estando expuesta a situaciones absurdas como aprender aritmética en una lengua que no habla y que nadie se ha preocupado en enseñarle antes. Las escuelas son los bastiones ideológicos del Estado, y en este sentido es urgente crear escuelas comunitarias propias. Mientras que las escuelas particulares en contextos urbanos con propuestas educativas de vanguardia son toleradas y aplaudidas, el Estado no ha podido crear respuestas educativas adecuadas para los pueblos indígenas. En un escenario deseable, cada comunidad indígena debería gestionar la educación básica y asociarse con otras comunidades para gestionar la educación superior. Cada comunidad podría contratar a sus profesores, establecer lineamientos de métodos de enseñanza y de contenidos, e incluso publicar sus propios libros de texto y materiales didácticos. Parece lejano. Sin embargo, hace muchos años fue posible. En la primera mitad del siglo XX, en la Sierra Norte de Oaxaca, las comunidades indígenas contrataban y pagaban a sus propios profesores para las escuelas municipales. Con el paso del tiempo, el Estado ha ido dejando menor margen para la intervención comunitaria en los asuntos educativos, pero desde luego que es posible construir sistemas educativos propios. En suma, las instituciones comunitarias de los pueblos indígenas necesitan resistir los embates del Estado, pero también deben arrebatarle más funciones. Eso pasa primero por desarticular las ideas y las prácticas nacionalistas que pretenden hacernos creer que no debemos cuestionar el rol del Estado en la creación de las condiciones en las que vivimos actualmente los pueblos indígenas. Tal vez así, desarticulando el imaginario que hace del Estado mexicano una nación única e indivisible, podamos construir finalmente un nosotros sin México. Tal vez así podamos ser mijes, rarámuris o purépechas, y ya no indígenas. Naciones del mundo sin Estado, todas. Capítulo 2. Estructuras minúsculas.
¿cuál sería el nivel de mortalidad del coronavirus en un mundo en el que no existieran macroestructuras como el capitalismo? De unas palabras atribuidas a Demócrito, el biólogo francés Jacques Monod extrajo el título principal de su extraordinario libro, El azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. La cita completa atribuida al filósofo de la sonrisa es la siguiente: todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. Más allá de discutir la relevancia de la cita en la situación actual, me gustaría regresar a los pasajes más inquietantes del libro de Monod, que me introdujeron a la apasionante discusión sobre si los virus son, o no, seres vivos. Se sabe que son entidades biológicas constituidas con material genético que infectan células, donde se reproducen múltiples copias de estos entes. Los virus son tan pequeños que la mayoría de ellos no pueden ser observados por microscopios ópticos comunes. Son estructuras minúsculas que transitan el mundo de lo inerte y lo vivo. Durante la historia de la humanidad y antes incluso de ser descubiertos, han puesto en crisis y han revelado el funcionamiento de macroestructuras de otra naturaleza. El nuevo coronavirus que ha provocado en el mundo una pandemia del COVID-19 muestra la radiografía de una gigantesca estructura socioeconómica, como es el capitalismo, en el que los segmentos de la población oprimidos son terriblemente vulnerables a los estragos de esta enfermedad. Las comunidades con poco acceso al sistema de salud, personas que no pueden cumplir con las medidas de prevención por sus condiciones económicas, o personas migrantes en fronteras en las que es usual la violación de sus derechos humanos elementales. Por otro lado, los informes oficiales reportan que además de las personas de la tercera edad, quienes padecen diabetes, hipertensión u obesidad, son especialmente vulnerables a este nuevo ente minúsculo. Un porcentaje considerable de las muertes por el COVID-19 en México está relacionado con estas condiciones. Para 2015, se calculó que aproximadamente 415 millones de personas en el mundo padecían diabetes, y su rápido posicionamiento como una de las 10 enfermedades que más mortandad han causado en las últimas décadas está fuertemente condicionado por el consumo de productos alimenticios industrializados. El capitalismo, como estructura macro, ha creado entonces sus propios segmentos vulnerables a la estructura micro del nuevo virus que amenaza nuestros debilitados sistemas inmunológicos, previamente minados por el consumo de comida procesada, que la publicidad vende como deseable. En contraste, en las grandes urbes la llamada comida orgánica se va convirtiendo en un artículo de lujo, al que no pueden acceder las personas en condiciones de pobreza. Un pequeñísimo virus se anida en las estructuras corroídas ya por los megasistemas sociales que ordenan el mundo. En muchísimos casos, el virus se multiplica, infecta y destruye aquellos cuerpos que previamente han sido expuestos, debilitados y pauperizados por el macrosistema capitalista. Seducidos por las estructuras macro, hemos creído también en la imposibilidad de su desaparición. Las hemos declarado imprescindibles. Las narrativas sobre la historia del mundo y en particular de los estados nacionales han puesto el énfasis en los hitos que explican la creación de macrosistemas sociales, el paso de las sociedades nómadas hacia sociedades agricultoras, que frecuentemente es explicado como una condición importante para la existencia de la estratificación social, que se decantará después en ciudades-estado que pueden, a continuación, parir imperios o sociedades esclavistas que disponen de mano de obra para hacer grandes pirámides, de las cuales sentirnos orgullosos, grandes civilizaciones que construyen edificaciones colosales, que son narradas en muchas ocasiones como parte de los antecedentes históricos de las macroestructuras sociopolíticas actuales por excelencia, los estados nacionales. El Imperio Mexica, sus glorias y sus edificaciones se narran entonces como parte de la historia de México. El desarrollo de una clase gobernante se marca como un signo de desarrollo en ese devenir positivista de la historia que nos han enseñado a desear.
La estratificación social se enuncia como una condición necesaria para que las sociedades hayan dejado de ser simples aldeas a convertirse en ciudades-estado en los albores de la historia en distintas partes del mundo. Celebramos el camino hacia la construcción de las macroestructuras sociales. Sin embargo, al lado de las anchas avenidas por las que desfilan los grandes paisajes de la historia de las sociedades megaestructuras, han existido siempre estructuras sociales minúsculas, comunidades, aldeas, pueblos que renunciaron a la estratificación social en el camino del desarrollo lineal de las civilizaciones, pueblos nómadas que no han renunciado a hacerlo, sistemas sociales que han gestionado la vida en común alejados de los grandes centros de civilización y cuya existencia a veces ni siquiera ha sido registrada por la historia. Esta pasión por lo macro nos impide atisbar otras posibilidades. Esta pasión por lo macro nos lleva a pensar que una megaestructura con un poder central como lo es el Estado mexicano no puede dejar de existir. Este encandilamiento por lo macro provoca que, cuando hablo de las posibilidades de autogestión y de sociedades basadas en el apoyo mutuo y la reciprocidad, muchas veces reciba respuestas que enfatizan que eso puede funcionar en pequeñas aldeas, como en la que habito yo, en pequeñas comunidades indígenas o pueblitos rurales, pero que jamás funcionaría para una gran urbe como Ciudad de México. Respondo entonces invitando a realizar un artilugio en la imaginación. Pensemos en Ciudad de México como un conglomerado de estructuras minúsculas, autorreguladas, basadas en la autogestión y la reciprocidad, que establecen alianzas con otras múltiples estructuras minúsculas para resolver necesidades y problemas concretos, cuando así sea el caso. Supongamos por suponer, en asambleas de barrios que regulan la vida en común de las familias vecinas, que cuando es necesario, colaboran con otros barrios autónomos. Bajo este lente, Ciudad de México no se narraría entonces como una gran estructura inevitable, sino como una red de estructuras minúsculas que reconfiguran sus alianzas cuando es necesario. Por ejemplo, para producir o intercambiar insumos médicos en medio de una pandemia, pero que gestionan la vida en común en unidades barrio, unidades colonias, unidades autónomas. Podemos ir más allá. Pensemos el mundo no como la suma de los estados nacionales como megaestructuras sociopolíticas que han parcelado el mundo y establecido fronteras con poderes centrales, sino como un conglomerado cambiante, colaborativo y adaptable de estructuras sociales minúsculas, como lo es mi comunidad, en donde el funcionamiento de la asamblea se constituye como una fuerza que actúa en contra de la creación de una clase gobernante y que posibilita que una profesionista o un profesionista, un campesino, un profesor de preescolar o un carpintero puedan participar como integrantes del gobierno comunal por un tiempo determinado, concluido el cual serán sustituidos. Ante los sistemas de opresión, las estructuras minúsculas son las que mejor han resistido y posibilitado la vida. Con la destrucción de las estructuras macros de los grandes señoríos mesoamericanos después del establecimiento del orden colonial español, quienes sobrevivieron crearon en muchas partes de este territorio estructuras micro relativamente autónomas, basadas en el funcionamiento del apoyo mutuo, de la autogestión y de eso que el antropólogo Mije, Floriberto Díaz y el antropólogo zapoteco Jaime Luna han llamado comunalidad. Lejos de los grandes momentos y monumentos históricos de estos 500 años, nuestras estructuras micro han ido resistiendo a la opresión de los sistemas macro como el colonialismo o la creación del Estado mexicano. Nuestras estructuras micro han defendido el territorio y los bienes comunes. En nuestras estructuras minúsculas hemos hecho posible la vida a pesar de que los sistemas macro con poderes centralizados y clases gobernantes nos han provisto de muerte. Y casi en el silencio que la historia no registra, hemos reproducido nuestras culturas y pueblos a pesar de todo. Con esta experiencia relaciono la frase que aparece en el texto creado por el Indigenous Action Media.
Repensando el Apocalipsis, un manifiesto indígena antifuturista cuyo postscriptum reza: nuestra organización fue celular, no requirió de movimientos formales. Desertemos pues la formalidad de lo macro y organicemos el mundo en estructuras celulares. A pesar de la fascinación que nos han inoculado por las macroestructuras, hemos de aceptar que su funcionamiento es poco compatible con la construcción de sociedades más equitativas basadas en la autogestión y el apoyo mutuo. El Estado-nación como macroestructura se pone en crisis y responde mal cuando se trata de garantizar nuestra vida en medio de una pandemia, porque no puede por definición personalizar el cuidado. Pienso en cambio en los efectos que una estructura biológica minúscula como el nuevo coronavirus tendría en un mundo en donde las estructuras macro como el capitalismo y los estados nacionales no hubieran creado segmentos vulnerables como los migrantes en fronteras asesinas, las personas que no pueden seguir las recomendaciones sanitarias en medio de la pobreza extrema, personas a las que el capitalismo no les hubiera vendido comida industrial que se convirtiera en diabetes mellitus. Pienso en un mundo de estructuras minúsculas solidarias donde la alimentación y la calidad de los alimentos se hubiera gestionado de una manera más justa y orgánica, donde el cuidado de las personas mayores estuviera más colectivizado, donde el nacionalismo que requise insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia y los niega a los demás por pertenecer a otro Estado-nación y que cierra fronteras a migrantes, simplemente no existiera. ¿Cuál sería el nivel de mortalidad de la microestructura del virus en un mundo en el que no existieran macroestructuras como el capitalismo? Ante la pandemia, los cuidados y los problemas a los que nos enfrentamos se pueden gestionar comunalmente en estructuras minúsculas que entren en relaciones solidarias y de cooperación con otras estructuras micro, bajo el lema que escuché por primera vez en boca de la ecofeminista hindú Vandana Shiva, pero que llegó a ella de tiempo atrás. Piensa global, actúa local. Y nuestro locus es lo minúsculo. En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, monarca de un gran imperio, narra un sueño inquietante. Aparece una gran estatua constituida por distintos materiales. La cabeza es de oro, el torso es de plata, la cadera de bronce, las piernas son de hierro y los pies son de barro. Una piedra cae rodando hacia los pies de la estatua, que al estar hechos de material débil, provoca la caída de la estatua completa, a pesar de que el resto está hecho de materiales más sólidos. Los estados nacionales son ídolos con los pies de barro, que tambalean al chocar con una pequeña piedra, una pequeña estructura que habita entre lo vivo y lo muerto. Una piedra que se magnifica en pandemia en la cámara de eco que es el capitalismo. La resistencia será minúscula. Algunos extrañarán tal vez la cabeza de oro del ídolo o las grandes edificaciones construidas sobre trabajo esclavo. Pero nos quedará la vida porque, como dice un verso en el poemario Una ballena es un país, de Isabel Zapata, lo minúsculo siempre se resiste. Publicado en el diario El País, 5 de abril de 2020. Bueno amigos, hasta aquí llega esta lectura. Espero que les haya gustado. Es una lectura que tenía muchas ganas de traer a este canal, de una autora que realmente respeto mucho y que me agrada mucho la línea de trabajo hacia la que va encaminado este texto principalmente. Así que espero que lo disfruten, que lo tomen igual de la mejor forma, que puedan estudiarlo más a fondo, porque siento que es un gran texto que nos deja muchas ideas muy importantes para la actualidad. Así que espero que lo tomen como lo que es. Y igual agradecer como siempre a los Patreon por hacer posible todo este proyecto. Y si ustedes todavía no forman parte de Patreon, en la parte de abajo les dejo una liga donde se pueden unir completamente gratis. O sea, no es necesario que ustedes
pues inviertan dinero, o sea, simplemente uniéndose de manera gratuita van a tener por adelantado todo el material que yo subo aquí a YouTube. Y pues nada, sigan esta cuenta en Instagram como @miaudioteca y nos vemos en el siguiente libro.